Buenas noches, mi nombre es Fernanda Barba. Pertenezco al Colegio Agronómico Salesiano del curso del octavo B. A continuación les voy a dar a conocer el resumen de mi libro. Mi libro se llama Caballo de Troya, tomo 4, Nazaret. Consta con 313 páginas, su autor es J.J. Benítez y es un libro digital. Continuando con el resumen del diario del mayor, Jasón, María, Juan y un discípulo llamado Nataniel se dirigen camino a Nazaret. Durante el camino entran a un pequeño poblado, donde Jasón descubre que en esa época las mujeres no podían desaprovechar una oportunidad de viaje para entrar a un poblado y comprar telas o chales para vestir. Una vez que salen comprando las chales y las telas para María, salen del poblado y caminan unas horas más. Ellos se encuentran con una caravana. Jasón describe una caravana como una acumulación de gente o tráfico de gente, carretas, caravaneros, animales, etc. Ellos deciden rodear la caravana. Cuando están rodeando la caravana, se encuentran con un hombre que estaba pidiendo ayuda porque la hija de este hombre había sufrido un grave accidente. María y Juan conocían que Jasón conocía todo esto sobre la medicina, pastillas y todo esto, por lo que van y brindan su ayuda a la joven. Cuando llegan a la escena pueden observar que un animal de la época, parecido a los burros, había tirado a la joven y le había pisoteado. Jasón no podía intervenir en esta situación, por lo que él quería solamente alejarse y observar. Entonces, casi es descubierto por María y Juan al ver que solamente observaba. Y si fuera una persona de la época, tendría que ayudar a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que Jasón rompe las reglas de la misión Caballo de Troya y ayuda a la joven que fue tirada del animal. La llevan a una carreta y Jasón comienza a examinarla y puede observar que tiene heridas bastantes graves. Pero en un instante la mujer empieza a gemir porque estaba con dolor del vientre o más arriba del estómago. Y eso quería decir que la mujer estaba con dolores de parto, es decir, la joven estaba embarazada. Y Jasón entra en un estado de shock, en un estado donde no reacciona. María, al ver esta situación, aparta a Jasón y ella se ocupa del parto de la mujer. Jasón reacciona por un instante y puede observar cómo eran los partos en esa época. Pudo ver que María pidió varias cosas, es decir, telas, agua caliente, hierbas, jabón, ropa, cobijillas, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace Jasón? Él continúa observando. Una vez que termina de realizar esta acción, María le sonríe y continúa su camino. Durante el camino llegan a un campo bastante abierto, lleno de flores, de hermosas flores. Y Jasón muy pronto vería coser con esas flores a María, es decir, realizar canastos, realizar telas, cobijillas, etc. María, al ver tan hermosas flores, se inclina a recogerlas. Junto a ella se inclina también Nataniel a recoger las flores. Cuando se encontraban recogiendo a Nataniel, se levanta como con una cara pálida, ojos rojos y llorosos, y estaba sudando frío y cae desmayado. Jasón se acerca un poco para observar qué es lo que había pasado y descubre que había sido mordido por una serpiente que en esa época eran demasiado venenosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Jasón? Él solamente tenía la misión de observar e investigar, y Jasón comienza a alejarse. Y Juan, el apóstol Juan, le grita diciéndole que por qué no ayuda, por qué no colabora ayudando a la persona, sino simplemente se aleja. Entonces Jasón inclinó la cabeza y continuó y se inquietó investigando el cadáver de la serpiente que Nataniel había alcanzado a matar con el cuchillo.
Entonces Juan y María, al ver el estado de Natanael, lo levantan y caminan lo más rápido posible hacia la ciudad más cercana. Detrás de ellos se encontraba Jasón. Jasón, al ver que María ya no podía más ayudar, le apartó y él continuó ayudando a Natanael. Al llegar a Caná, que era la ciudad más cercana y de donde venía el apóstol Natanael, llegaron a la casa y se encontraron con una persona llamada Meir, quien les ayudó mucho a Natanael, ya que él era curador de esa época, conocía lo que sería medicina ancestral, plantas medicinales, etc. Y también les ofreció a María, Juan y Jasón que se quedaran esa noche, que les brindaba una posada para que vayan a la mañana siguiente continuando su viaje a Nazaret. A la mañana siguiente ellos siguieron su viaje a Nazaret, pero tuvieron un pequeño imprevisto en el viaje, cuando se separaron por causa de que se acercaba un animal. Ahí se separaron. María y Juan tomaron el camino hacia Nazaret, pero Jasón, como no conocía los caminos de esa época, se separa, introduciéndose en una cueva. En esta cueva, Jasón puede alcanzar a ver varias personas que tenían diversas enfermedades, entre una de ellas la lepra. Y la lepra en esa época era considerada pecado. Jasón se cubre la boca y empieza a examinar a una persona que contenía esta enfermedad, que estaba dormida. Y por eso Juan se molesta aún más con Jasón al ver lo que está acercándose a un leproso. Y le grita diciendo que se aleje, que puede contraer esa enfermedad. Cuando continúan su viaje, llegando a Nazaret, todas las personas de Nazaret reciben a María con abrazos y aplausos. Jasón pensaba que eso era señal de bienvenida, pero una vez más estaba equivocado. Eso era señal de luto y le estaban dando la señal de luto por la muerte de Jesús. Continuaron su camino ya a casa de María y María y Juan se dirigieron a la casa y Jasón se separó dirigiéndose a la posada más cercana. Dejando sus cosas en la posada, sale a recorrer la ciudad. Y nos cuenta el libro que la ciudad tenía diversos comercios, ya sea de ollas de barro, de telas, de mucha carpintería, y que exclusivamente de la carpintería vivía la gente en Nazaret. Después de eso, se encamina a la casa de María. La describe con un techo absolutamente lleno de palomas, y que por eso le caracterizaban a María en Nazaret, y la conocían como María la de las palomas, porque había un montón de palomas en el techo de su casa. Jasón entra y es descubierto por María. Es decir, María le hizo una pregunta diciendo que por qué no ayudaba, por qué simplemente se aleja y observa. Nunca sabe los caminos, nunca sabe las rutas e incluso a veces hacía preguntas tontas para la gente de esa época. Entonces Jasón terminó admitiéndole que él solamente quería llevar la palabra y los momentos que Jesús había vivido a su tiempo. María le creyó y comenzaron a conversar sobre Jesús, sobre qué actividades había realizado Jesús después de la muerte de José. María nos cuenta que él tomó las riendas del hogar. Él abrió varios negocios para saldar deudas y para comprar nuevos terrenos. También dijo que le gustaba muchísimo la música y que incluso tenía un arpa, que la vendió para saldar una deuda. Jasón se interesó mucho por saber a quién le vendió esa arpa, pero María no quiso conversar sobre ese tema. Después llegó Santiago. Santiago era el hermano de Jesús y siguieron conversando hasta que llegaron a un tema sobre una muchacha llamada Rebeca. Esta muchacha era hija de un comerciante muy adinerado y que prácticamente esta muchacha estaba enamorada de Jesús, pero Jesús la había rechazado. Y María aceptó esa decisión porque María conocía cuál era el futuro de Jesús y sabía que Jesús tenía que dedicarse en un futuro a predicar la palabra de Jesús. Por lo que habían tenido una conversación, pero Jasón no pudo saber qué habían hablado en esa conversación, ya que ninguno de sus familiares sabe o sabía sobre esa conversación. Jasón se quedó a cenar
y Santiago les comunica a la familia de Jesús, a María y a sus hermanos, que Juan, el apóstol Juan, había desaparecido, dejando una nota diciendo que Jasón era un traicionero y que era amigo de Poncio Pilato. Jasón terminó mintiéndoles nuevamente que había sacado un salvoconducto para tratar de comercializar en el tiempo de la Palestina. Entonces la familia le creyó y Jasón se despidió y regresando a la posada pudo notar que le habían robado las botas con las que él medía la distancia de la nave, es decir, la cuna, hacia los diferentes lugares que él conocía o se dirigía, ya sea con la familia o con Jesús vivo. A la mañana siguiente, Jasón es salvado por una burrita o por una prostituta, ya que una persona llamada Ismael, que era enemiga de la familia de Jesús, le había mandado a investigar y a matar, porque estaba conviviendo con la familia de Jesús. Entonces Jasón fue salvado por esta prostituta al mostrarle la salida por la parte trasera de la posada. Jasón se dirige a la casa de esta persona llamada Ismael y terminan negociando. Jasón le pide dos cosas. Le dice que primero deje en paz a la familia de Jesús y que segundo quiere que le devuelva el arpa que Jesús le había vendido a Ismael se llamaba la persona, que le había vendido a Ismael para saldar las deudas. Entonces, pero Jasón también tenía que dar algo a cambio. Y Ismael le dijo que le diera absolutamente toda la información acerca de los planes que tenía la familia. Jasón obviamente nunca le iba a dar los planes reales y aceptó. Jasón, saliendo de la casa de Ismael, se dirigió a la casa de María, donde se reunió con Santiago y el hermano de Jesús, Jacobo, para ir a buscar a Juan. Durante ese tramo del viaje, Jasón entra a una parte de la ciudad donde nos describe cómo era la fabricación de las telas con las plantas y nos dice que duraba varios meses en producirse estas plantas para poder tejer o hacer las telas. Después llegan a la casa de Santiago y Jasón tiene la oportunidad de conocer a esta muchacha antiguamente enamorada de Jesús, es decir, Rebeca. Conversa con ella sobre los viajes que había tenido Jesús, es decir, de su casa de Nazaret hacia la ciudad santa Jerusalén o hacia la casa de Lázaro, que también se quedaba bastante lejos. Pero Rebeca conversó absolutamente pequeños pedazos de las historias, no absolutamente todo. Es decir, Jasón quería saber sobre qué había conversado con Jesús cuando le había confesado que lo ama. Pero Rebeca no quiso conversar sobre el tema. Jasón se quedó esa noche en la casa de Santiago y a la mañana siguiente tuvo la gran oportunidad de ver cómo las mujeres sacaban el agua de los pozos, de los ríos, de los enormes ríos de Nazaret. Pero pensó que era un trabajo demasiado forzoso para las mujeres. Ese día estaba demasiado lluvioso, por lo que Jasón se perdió de las mujeres, dirigiéndose a la parte de la ciudad donde se realizaban las ejecuciones, es decir, mataban a los ladrones, a los maldictos, etc. Y pudo ver que estaban en plena ejecución de una persona, y el que había mandado ejecutar a esta persona era Ismael, el sacerdote de esa época. Entonces Jasón aprovechó esa oportunidad para dirigirse junto con Ismael a la casa de él. Ahí conversaron e Ismael le dijo que la primera parte del trato ya estaba cumplida. Ya había dejado en paz a la familia de Jesús, pero que faltaba la segunda. Jasón le dio algunas falsas informaciones diciendo que muy pronto partirían de nuevo a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén, pero en realidad se quedarían más tiempo en Nazaret. Entonces Ismael le dirige a Jasón a un cuarto donde se encontraba un pozo donde estaba, según él, el arpa que le había dado Jesús, pero en realidad esa arpa que vio Jasón era demasiado destrozada, en completo mal estado.
Entonces llega un sirviente de Ismael y llega gritando enterrados, enterrados vivos. Es decir, que Ismael odiaba al pueblo de Nazaret y odiaba a la familia de Jesús, por lo que enterraba a las personas que incluso robaban una moneda, las enterraba vivas. Y Jasón en ese cuarto empezó a escuchar gritos, por lo que sale asustado y al final solo puede escuchar las risas maliciosas de Ismael. Con esto puedo concluir el resumen de mi libro. Ahora a continuación la opinión de mi mami sobre este proyecto de lectura. Buenas noches. Como mamá de Fernanda, he estado presente en la lectura del libro, por lo tanto puedo corroborar el resumen del mismo. Gracias. Gracias.